Un saludo con todas y todos. A continuación les expondré la segunda parte que corresponde a la materia de filosofía política. En esta segunda sección iniciamos discutiendo en relación al pensamiento crítico que surge en el siglo XX con la Escuela de Frankfurt. Bueno, la Escuela de Frankfurt fue un grupo de investigadores y pensadores de la Alemania pre y posguerra, en particular que surge a mediados del siglo XX, a partir del Holocausto judío. Y lo que busca responder a la pregunta que se plantea esta escuela de pensamiento es por qué, a pesar del progreso generalizado de las sociedades occidentales, comienzan a surgir esta sensación o esta noción de una crisis constante que nos persigue, con una noción de una falta de sentido, de una falta de libertades, infelicidad, ¿sí? En particular en un contexto precisamente en donde, posterior a la Segunda Guerra Mundial, pues, comienzan a proteger aún más los derechos humanos, surgen como tal la Carta Universal de Derechos Humanos, se protege las libertades fundamentales en términos individuales, así como colectivos, ¿sí? Y en una época justo, en un momento histórico, en donde se comienza a proteger tanto la libertad y los derechos humanos, surge precisamente esta noción de que cada vez somos menos libres. Sí, esta corriente de pensamiento nació del Instituto de Investigación Social de Frankfurt y entre algunos intelectuales que forman parte de esta escuela de pensamiento, encontramos algunos que son en su mayoría judíos y que responden a este pensamiento, entre los que tenemos que destacar principalmente la figura de Hugh Habermas, entre otros que lo pueden observar. Sí, y lo que plantea este pensamiento, esta escuela de pensamiento, es cómo socialmente está todo dado en este momento histórico, estaba todo dado, todo asentado, y lo que busco es un poco remover el pensamiento previo o todo el conocimiento intelectual que se había generado, haciendo una crítica a los males de la sociedad industrial, ¿sí? Con el fin precisamente o con la noción de liberar al ser humano de las opresiones de la sociedad. Sí, principalmente de los medios de comunicación masivos que eran vistos desde esta corriente como un espacio de manipulación masivo, sí, y que ahora se ha transformado en esta lógica de robotización del ser humano, sí, de mover una sociedad de masas, eh, llevados principalmente con el tema de la televisión en ese momento como un medio eh, em, de adquirir conocimiento, información, noticias de manera masiva, mucho más en el contexto actual donde surgen o donde tenemos diferentes eh, medios de comunicación, entre esos el Internet y principalmente redes sociales. Sí, pero básicamente lo que hace la teoría crítica o en lo que se basa la teoría crítica es en establecer cómo hacer una crítica, valga la redundancia, a lo social como una forma de opresión al individuo, en especial con con las sociedades industrializadas que tienen precisamente esta tendencia a formar masas de individuos, a un conjunto social acrítico, conformista, individualista, ¿sí? Y que está muy asociado con algunos problemas económicos, algunos problemas psicológicos, con el incremento de violencia, el incremento de suicidios, por ejemplo, esa falta de identidad que han ido perdiendo las sociedades. Sí, y desde esta perspectiva lo que surge o lo que se plantea es que las sociedades terminan convirtiéndose en meros aparatos de control, que lo que buscan es manipular a los individuos, es decir, ver toda esta noción de rebeldía y de revolución como algo negativo, con el fin de mantenernos controlados. Sí, en esta noción o en una palabra que va a ser muy utilizada desde esta escuela,
y posterior en el pensamiento que comienza a derivar de esta noción, que es en el sistema, ¿no? Entonces, lo que hace la teoría crítica precisamente es establecerse desde una visión antisistema, de derrocar el conocimiento previo que venía formándose con la sociedad industrializada para tratar de replantear o, como justo forma parte el nombre de teoría, es criticar a la sociedad. Desde esta visión, se plantea que la causa más profunda de nuestro malestar cultural que nos rodea tiene que ver con esta noción del racionalismo moderno, es decir, que lo racional visto como algo que está dado. ¿Sí? Y esto está dado precisamente por una noción en la época de la Ilustración, que buscó que el ser humano precisamente sea más libre, sea más autónomo, pero esta libertad o esta autonomía desde la visión de la teoría crítica tuvo un costo que es principalmente controlar la vida a través de las instituciones sociales. Sí, es decir, establecer instituciones sociales que nos digan qué está bien visto y qué está mal visto y a partir de eso generar un control sobre la sociedad utilizando ciertos medios masivos como les había mencionado la televisión y ahora pues el acceso a internet y redes sociales. Sí, según uno de sus pensadores, Walter Benjamin, el progreso es un movimiento frenético asociado a la rebeldía, a la revolución. Sí, sin embargo, estas revoluciones van dejando ruinas, ¿no? Van dejando un pasado atrás y continúa con una cierta velocidad. Y por lo tanto, lo que se ha planteado desde la visión de la teoría crítica es que la sociedad industrial lo que hizo es poner un freno a este progreso, vendiéndonos una noción de progreso asociado a lo económico, un progreso asociado a la producción, a ser más productivo. Es decir, mientras más productivo es, pues una persona es más valorada en una sociedad. Y esto es precisamente lo que hace la teoría crítica, ¿no? En mencionar o estar en contra de estos preceptos. Sí, lamentablemente, desde esta visión, la racionalidad moderna se enfocó netamente en el poder, en quiénes tienen el poder, cuáles son los medios de poder, sí, cómo se instrumentaliza el poder. Se comienza a perder el sentido y los valores propios de la vida, sí, y hay una falta de cuestionar precisamente estos elementos. Sí, y esto asociado, como les había mencionado, surge principalmente después del holocausto nazi, ¿no? Que removió mucho del conocimiento que se había generado alrededor de la filosofía política previa. A partir de esto se comienza a denominar, surge lo que es el pensamiento filosófico postmoderno. En este contexto, en esta posmodernidad, la mayoría de los autores son considerados como los precursores de una nueva forma de ver las cosas. Sí, que ya no solo se parte de una noción de ración, de racionalidad, sí, ni tampoco se suma a la fe que antecedía al pensamiento filosófico, ¿no? A la fe especialmente asociado con la noción religiosa, eh, espiritual o material, sino que se plantea una corriente filosófica que comienza a diversificarse en algunos elementos, por ejemplo, el estructuralismo, el postmarxismo, la filosofía analítica, el pragmatismo, eh, deconstruccionalismo, ¿sí? Etcétera, varias formas que lo que precisamente hacen es deconstruir la sociedad tal como estaba construida en ese entonces y comenzar a cuestionar, a debatir, a discutir sobre los nuevos elementos o cómo se deberían formar las nuevas sociedades en torno a esta noción de contra el sistema. Em,
De esta manera surge esta nueva tendencia que se comienza a desplazar también a otros países, por ejemplo en Francia durante los años 70, en una época justo en el marco de la Guerra Fría, con enfrentamiento de dos ideologías muy fuertes y que estábamos en ese constante temor de la irrupción de una nueva guerra. Y por un lado, con un fuerte o una fuerte connotación de la noción de revoluciones, principalmente desde la noción comunista, ¿no? Así surgen varios grupos revolucionarios que lamentablemente con los años recientes, lamentablemente hemos visto cómo esta noción de revolución se ha transformado como algo de rebeldía y los grupos revolucionarios han terminado trasladándose a convertirse en grupos armados, como es el ejemplo más cercano a nosotros, que son las FARC en Colombia. Con esto nos centramos particularmente en un autor que se alinea a esta noción postmoderna, que es eh, Michael Foucault. Sí, comienza a partir de 1968 a discutir o a cuestionarse ciertas tradiciones, entre paréntesis, de la política, de la ética, de la moral. ¿Quiénes nos dicen qué es lo que está bien? ¿Quiénes socialmente nos dicen que está mal algo, ¿no? Entonces comienza a criticar esto del bien y el mal, em, y surgen varias de las teorías modernas, precisamente que cuestiona la modernidad, esta modernidad que se disfraza desde la visión, obviamente, de estos autores, una modernidad que es totalitaria, pero que es disfrazada de democracias liberales. Es decir, que desde esta postura se vende que las democracias liberales simplemente son un caparazón, ¿no? Que cubre el trasfondo de los gobiernos totalitarios y cómo utilizan estos medios para manipularnos. Bajo esta lógica o bajo esta filosofía nacen muchos de estos movimientos sociales en los años 70 relacionados con la paz y amor, por ejemplo, sí que fue toda una corriente que es denominada pues la corriente hippie, ¿no? Que tiene precisamente esa noción de cuestionar lo establecido y de irse, por ejemplo, en contra del sistema y en particular en ese momento en contra de la guerra, ¿no? Por el contexto de la Guerra Fría que en ese momento, pues, generaba mucha preocupación. Y a partir de esto, Foucault lo que proclama es una noción de la muerte del hombre, ¿sí? Que, eh, que se plantea como se hace un análisis como tal de las estructuras, sí, para entender desde una visión también sumado al psicoanálisis, eh, que no había logrado dar una respuesta, y varias corrientes también antropológicas, sociológicas, sí, de que al final las estructuras lo que se plantea son las relaciones generales o establecidas y que por lo tanto bastan por sí solas y están por sobre el individuo. Entonces, cuando un individuo se quiere salir de esta estructura social, pues ahí es donde cae todo el poder del Estado para poder volverlo como a encaminar en la forma en cómo están preestablecidas ciertas normas. Evidentemente, esto también es una postura mucho más radical, o que puede generar una radicalización, porque a partir de esto se pueden generar y se generan también muchos movimientos, no solo antisistemas, sino también eh, con una visión más anárquica, ¿sí? Lo cual también puede ser peligroso. Entonces, siempre en general los opuestos, los radicales, ya sean desde estas posturas críticas, así como la filosofía previa, puede generar ciertos problemas cuando se comienza a radicalizar.
Sí, desde su visión, la historia, la teología, la metafísica, en general han producido la creencia de que el poder reside en alguna parte o que se concentra en ciertos lugares. Y desde la teoría crítica dicen falso, ¿no? Desde el posmodernismo dicen esto no es real. El poder lo entienden como una relación que opera entre una fuerza, entre las fuerzas en juego de una sociedad que presionan al individuo a ciertos comportamientos y que no solo tiene que ver con lo económico, ¿no? Sino que tiene que ver con una disciplina impuesta a los estudiantes, a esta noción del trabajo, el poder termina fijando ciertas conductas y valores, y por eso es que la gente busca precisamente poder, porque es al final la capacidad de influir en otros. Sí, y en uno de sus célebres textos, que es Vigilar y Castigar, precisamente plantea que el Estado es una de las múltiples formas en donde se encuentra presente el poder. Sí, y precisamente el poder para vigilar a la ciudadanía que se comporte de ciertas maneras, de ciertas conductas y ciertos valores, o de lo contrario establecer un castigo. Sí, por eso Foucault plantea que hay una fuerte relación entre el saber y el poder. En general, las ciencias generan discursos que establecen ciertas reglas sobre la locura y el razonamiento, ¿no? Y sobre qué es categorizado o catalogado como algo aceptable o como algo permitido. Sí, y aquí los individuos que ponen cierta resistencia a estas normas, pues son vistos como ajenos o son visualizados como diferentes o como o esta noción de locura. Sí, y precisamente lo que plantea es una crítica hacia eso, ¿no? Cómo las sociedades deban comportarse los individuos como como un rebaño, si se puede mencionar. ¿Sí? Y la oveja que se separa de ese rebaño es visto como la oveja negra que tiene que ser castigada y el Estado se ocupa las herramientas, las instituciones del Estado para lograr ese objetivo. Esto netamente desde el planteamiento eh, que surgen con la discusión de estos autores, ¿no? Así se establecen otros movimientos como el estructuralista, elaborado por otro eh, postmodernista como Claude Lévi, Strauss, que tuvo una fuerte influencia en el pensamiento postmoderno, en particular también en Foucault, y que básicamente hace un análisis de las estructuras, es decir, cómo las estructuras sociales mueven al individuo. No trata de entender al individuo fuera de esa estructura, sino entiende el macro, lo general. Sí, como este ejemplo del bosque y el árbol. Lo que busca el estructuralismo es entender el bosque. No se centra en cada árbol, sino entender cómo se mueven las estructuras y cómo influyen las estructuras en cada una de sus partes. Sí, y sostiene un concepto que se llama el relativismo cultural. Es decir, plantea que ninguna cultura es superior a otra, ¿sí? Y que desde el punto de vista de un individuo como el que tiene una cultura específica, siempre va a haber una parcialidad, siempre vamos a creer que nuestra cultura es especial o visualizamos o idealizamos una cultura. Sí, pero al final estos siguen siendo, la cultura de cada sociedad, siguen siendo conceptos muy centrados en el ser humano. Otro pensador importante asociado al posmodernismo es el psicoanalista Lacan, que igual explicó el estructuralismo o aplicó el estructuralismo a su disciplina, al psicoanálisis, precisamente planteando la estructura del inconsciente, de entender toda esa estructura que tenemos detrás de cada uno de nosotros, ¿sí? Y que hace que nos comportemos de una manera y no de otra, a partir de las experiencias o de lo que se tiene en el bagaje histórico de cada ser humano, ¿no? Otro autor postmoderno es Baudrillard, que es un sociólogo francés que trata precisamente de
eh, o centrarse más en esta noción del posmodernismo, incorporando algunos temas, como ya les había mencionado, este tema de los más medias, de los medios masivos, cómo la publicidad tuvo un impacto en el siglo XX, en cómo entendíamos a las sociedades, esa capacidad de hacer que un producto sea masivo y la gente lo busque comprar y exista precisamente esta noción más materialista del mundo. Sí, en donde la sociedad está fascinada netamente de los productos y de los servicios que uno puede adquirir. Pues gran parte del comportamiento está dado por eso, por en qué medida, qué puedo adquirir yo que el otro no. Esto termina generando la crítica precisamente que genera el posmodernismo, aparte de los medios masivos, es esta sociedad de consumo. Un sistema de consumo que entre más tienes, más valor tienes, asociado a mientras más produces, evidentemente si produces más, vas a generar más riqueza y si generas más riqueza, pues un mayor valor tienes en la sociedad. Este pensamiento precisamente es lo que critica el posmodernismo. Y dice, netamente nos centramos en una acumulación de capital, de producción, en una noción de masas, de procesos repetitivos, y por lo tanto la gente simplemente se sienta a consumir esto. Sí, esta noción que él lo plantea como un estatus social y de poder. Sí, entonces estos son los elementos que comienza a criticar eh, el posmodernismo, ¿no? Los medios, como les había repetido, la sociedad de consumo. En general, autores como Foucault, Baudrillard, Lyotard también fueron activistas políticos y sus análisis destacan una noción muy diversa, pluralista y heterogénea del mundo. Es decir, entender que en las sociedades no todos son homogéneos, no todos son iguales, sino que en la sociedad vivimos en una sociedad heterogénea, distinta, en donde cada individuo, cada grupo tiene ciertas identidades, tiene ciertos aspectos que no tienen por qué ser masificados, ¿no? Y precisamente a partir de esto surgen después otras corrientes que les había mencionado, esta noción del paz y amor, la corriente feminista, los movimientos antirracistas, los movimientos de la diversidad sexual, el ecologismo, ¿sí? La noción de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, ¿sí? Los movimientos contestatarios anticapitalistas, antiglobalización, ¿sí? Antiarmas. Gran parte de los movimientos se sustentan en esta escuela de pensamiento o eh, noción o esta visión que tiene la corriente postmoderna. Eh, Posterior a esto, precisamente lo que hace es, centrándose un poco más y en la noción política, Habermas lo que plantea es una noción más conservadora que lo que veíamos en los otros autores. Sí, no siendo tan críticos de la ilustración en cuanto a que considera que generó avances, ¿no? La ilustración, esta noción de la máquina al vapor y posteriormente la electricidad que dio mucho acceso a conocimiento, desde la noción más de la imprenta y el legado posterior de los medios masivos de comunicación, el acceso a, a- a tener tras a la pantalla, específicamente en el caso de televisor, muchísima información y que permitir que esa información llegue a varios, a varios ciudadanos, ¿no? Y al final la información es poder. Sí, precisamente logramos tener acceso a información por medio de una televisión. eh, Esto lo ve desde el lado positivo siempre y cuando no se caiga en esta noción de manipulación que veíamos. Sí, entonces él era un poco más conservador en ese sentido, no era tan crítico, pero sí se centraba en entender que lamentablemente la sociedad global como tal
lo que busca es perfeccionar netamente los sistemas económicos y administrativos, es simplemente ser más eficientes, es que los seres humanos sean más eficientes. Sí, y por lo tanto, cuando se busque que sean más eficientes, que generen más riqueza, lo que lo genera es que los individuos sientan mayor presión. Sí, y la presión se deriva precisamente en un mayor estrés, en un aumento de ciertos desequilibrios emocionales, en aumento de ansiedad, en aumento de la depresión, sí, y que también generó luego, ya con datos, con evidencia empírica, pues eh, hace, hace mención a este creciente o aumento de suicidios en el mundo, precisamente por esa presión constante y esa velocidad en la que va todo. Sí, Habermas lo que hace es rescatar ciertas ideas de otros filósofos como Kant, del mismo Marx, eh, en este sentido, igual que lo planteaba Marx, Habermas cree que el capitalismo genera modos de vida desiguales, conflictivos, y cuando aumenta, hay muchos estudios que evidencian que a medida que aumenta la desigualdad, también aumentan los conflictos, porque ya no nos vemos como iguales. ¿Sí? Comienzan a surgir lamentablemente estas clases sociales y eso termina generando un enfrentamiento. Acá lo vivimos, de hecho, en el Ecuador en un momento, hace unos años, vimos cómo la política se comenzó a dividir mucho en dos bloques, ¿no? Sí, que lamentablemente fueron utilizados de manera inadecuada en el espectro político, sí, de una corriente política que hacía vincularse al pueblo versus otra corriente política o que esta misma corriente lo que buscaba es alinearlo a otra noción como mientras el uno es pueblo, el otro como que fuera un antipueblo, ¿no? Y esto me refiero básicamente eh, a un concepto que se fue estableciendo en el Ecuador en noción a las clases adineradas del país, que un político, un expresidente utilizó el término de pelucones para referirse a ese, a ese grupo de individuos. Sí, y generó precisamente esta noción, esta división, ¿no? Por un lado el pueblo y por otro lado los pelucones que generaban este enfrentamientos y que al día de hoy tienen al Ecuador pues sumido en una polarización, en un enfrentamiento bastante álgido. Por su parte, a Habermas de Kant rescata la idea de que la ética tiene que estar basada en la razón humana, que se debe promover la autonomía de los sujetos, liberándolos de las influencias o autoridades irracionales. No obstante, sostiene que una forma de vida ética solo puede darse a partir del diálogo y de la comunicación. Él no plantea un enfrentamiento para el cambio. Él se aleja de esta noción de la revolución como una salida, sino plantea precisamente todo lo contrario, el tema de el diálogo y la comunicación. Como tal, Habermas entiende a la sociedad desde dos perspectivas. Uno es el mundo de la vida o mundo de la vida corriente, que consiste en este espacio social en el cual nos comunicamos constantemente, ¿sí? Compartimos colectivamente y donde comienzan a preservarse o transformarse ciertas tradiciones culturales, ¿no? Cuando socialmente o colectivamente algo cambia, sí, evidentemente luego las prácticas, el día a día, la forma de ver, las tradiciones pueden ir variando, sí, y por lo tanto las tradiciones en general tienen mucho peso en el mundo de la vida porque se ha visto transformado por el sistema, es decir, el sistema define qué es lo tradicional. Y eso no es una de las críticas que plantea también Habermas respecto a esta noción de eh, qué se plantea como tal un sistema.
Lamentablemente en este contexto eran pocas las pensadoras eh, debido a precisamente esa desigualdad entre hombres y mujeres. Y en este contexto es importante la figura de Hannah Arendt, que lo que hace es precisamente reflexionar sobre las cuestiones políticas y aparecer como una de las pensadoras políticas más importantes de esta época contemporánea. Eh, Ella sufrió, es de origen judío, sufrió en carne propia el tema de la persecución nazi, y a partir de eso nace esta noción del origen, de entender por qué surgen ciertos totalitarismos y cómo utilizan precisamente la manipulación para quedarse en el poder. Sí, es totalmente, plantea una visión bastante fuerte respecto al problema que generan los radicalismos en el mundo, como les había mencionado, precisamente porque o derivan muchas veces en la manipulación de líderes, en particular lo que estudias como líderes en ese momento, pues por el tema nazi, así como líderes como Hitler llegaron a manipular a las masas y precisamente hizo que la sociedad alemana piense que eh, matar a millones de personas estaba correcto, era lo adecuado. ¿Sí? Entonces es muy crítica de precisamente cómo se utilizan o cómo surgen estos liderazgos para manipular a las masas y cómo las masas terminan cayendo o terminan cautivadas lamentablemente por ese tipo de liderazgo. De esta manera, Arendt lo que se propone pensar es que lo que hacemos los seres humanos bajo ciertas condiciones en este planeta, sí, entendiendo eh, cómo se asocian ciertas labores de ser humano con el fin de satisfacer ciertas necesidades. Y se satisface estas necesidades a partir del consumo, ¿no? Como lo habíamos visto previamente. Sí, y desde una visión obviamente muy crítica, esta noción materialista que les había mencionado, ¿no? Que es cómo se producir una noción de objetos duraderos en ese entonces, ¿no? Muebles duraderos, edificios duraderos, máquinas duraderas. Esto precisamente a costa de la explotación de la naturaleza. Por eso es que posteriormente surgen todos estos movimientos ecologistas, ¿sí? Que irían tomando fuerza. Tanto autores como Habermas o Arendt lo que hacen es enfatizar en que en nuestra época se corre el riesgo de perder esta noción de la armonía entre lo privado, que tiene que ver con la familia, la intimidad individual, y el espacio público, que tiene que ver con el de la convivencia, el del espacio donde se comparte social y colectivamente. Entonces, en este sentido, lamentablemente, la crítica tanto de Habermas como Arendt es que terminamos viviendo en un mundo individualista, consumista, eh, que luego busca ser precisamente llevado a lo colectivo con el fin de implantar ciertas prácticas totalitarias. Con esto cerramos precisamente esta época, esta corriente filosófica posmoderna. Sí, pero nos centramos en un nuevo autor, particularmente eh, un autor que lo que busca es entender qué es la noción de justicia. Sí, John Rawls plantea una noción de entender cómo eh, el liberalismo, a pesar de ser criticado por el socialismo y por el mismo marxismo, mantuvo su vigencia a partir del debate de los principios que deben inspirar la justicia. El texto más conocido o más influyente de Rawls es la teoría de la justicia, en donde precisamente idealiza una noción de justicia a partir de la imparcialidad.
Sí, él plantea que en una sociedad democrática las instituciones deben ser lo más equitativas posible, tanto en una noción de que los derechos y obligaciones y libertades en general básicas no pueden depender de factores económicos, sociales y políticos, que ante todo, más allá de estos factores, se debe buscar garantizar los derechos, las obligaciones y las libertades básicas. Sí, él plantea que en una sociedad justa combina el máximo de libertad posible para cada individuo con la mayor equidad para todos. Sí, en este sentido, lo que el autor propone es que para que cada ciudadano debe acceder a un conjunto más amplio de derechos y de libertades posible y tolerar las desigualdades solo cuando éstas beneficien a los más desposeídos. Por otro lado, propone que los liberales radicales proponen una sociedad donde existe el mayor libertad para el individuo, o en detrimento precisamente de la igualdad y de la justicia social. Sí, eh, en este sentido, los liberales más radicales lo que se centran netamente es en el derecho a participar en la propiedad privada y en la libertad esencialmente económica, es decir, desde la visión de que el mercado es el mejor distribuidor de la riqueza. Esto asociado principalmente con el pensamiento de eh, Locke y en particular aún más con el pensamiento de Adam Smith, que veíamos previamente en la clase anterior. Luego tenemos dos autores que son Emmanuel Levinas y Hans Jonas, que plantean o lo que ofrecen es una nueva base para entender la ética. Sí, de igual manera, Levinas es un pensador judío francés que precisamente lo que hace es centrarse en esta noción más del humanismo. Sí, que lo que buscaba es prácticamente comprender eh, el todo, sí, pero particularmente cómo ciertos elementos eh, del sistema consumen a una persona, sí, cómo el sistema termina robándonos esa individualidad que tenemos. Entonces, él plantea esta noción del otro, que no es más que la experiencia de la persona concreta en el encuentro cara a cara que se basa en toda moral. Es decir, esta noción de que el otro es no un contrario, sino el otro es la persona que no puede ser reducida a un objeto, simplemente a un enemigo, sino que el otro termina siendo una persona que tiene los mismos derechos y las mismas obligaciones que el yo. En cambio, por su parte, tenemos a Hans Jonas, que es igual un pensador judío alemán, que en cambio lo que hace es criticar las consecuencias de nuestra sociedad basada en la tecnología, ¿no? Nuestra sociedad que netamente piensa a corto plazo, ¿sí? Y que extiende su responsabilidad a los que son iguales en términos de derechos y deberes, ¿sí? Es decir, netamente centrándonos en el ser humano como como esta capacidad de tener ciertos derechos, ¿sí? Y esto deja fuera, o al menos la crítica es que deja precisamente fuera a otros componentes como precisamente es la naturaleza o los derechos que vienen derivados a las futuras generaciones. Es decir, se comienza a plantear de qué es lo que van a recibir las siguientes generaciones, netamente quitando esa visión cortoplacista de que por el momento lo importante es producir, es explotar los recursos, sino que tiene que ver, o lo que plantea Jonas, es precisamente ver más allá, es decir, qué se deja a las siguientes generaciones que también van a tener derechos y deberes. Por eso es que Jonas propone un principio de responsabilidad, y este principio se reduce en esta frase, ¿no? Obra de manera que los efectos de tus acciones
sean compatibles con la preservación de la tierra para las próximas generaciones. Sí, es precisamente esta crítica al- a la destrucción de la naturaleza, como el ser humano puede, a la manipulación genética del ser humano, sí, y por lo tanto es muy crítico respecto a estas nociones. Sí, y un poco para ir cerrando este componente de la clase, precisamente se plantea esta última frase, ¿no? De cierre, que es finalmente nuestra responsabilidad deriva del deber de sobrevivir a las consecuencias de nuestros actos, de que la tierra exista para las futuras generaciones. Y esto en particular por los eventos recientes respecto a que se ha balanceado mucho en eh, esta noción de dejar los recursos que se viene discutiendo ya varios años, dejar los recursos naturales como el petróleo, por ejemplo, o el tema de la minería, eh, precisamente con el fin de no generar una afectación al medio ambiente, ¿no? Entonces, esto al final tiene que generar una balanza, ¿no? Y es que se pueda explotar los recursos en medida en que esto no afecte de manera radical a la, a la naturaleza y evidentemente a la sobrevivencia de las futuras generaciones que vienen. Sí, y con esto cerramos o con unas preguntas que sería importante que se planteen, que es entender que el pensamiento no se detiene, las sociedades tampoco, sí, y en este sentido es importante entender o ponernos a pensar si estamos precisamente evolucionando las sociedades como evoluciona el pensamiento, o precisamente lo que hace simplemente el pensamiento ir evolucionando a costa de que la sociedad se vaya quedando atrás, ¿sí? En que no tengamos un impacto positivo sobre las sociedades y que queden arraigadas sobre preceptos como caducos y que no se comience a generar este cambio de chip, ¿no? De buscar entender al mundo desde una visión más eh, amplia, desde una visión holística, para poder comprender lo que está a nuestro alrededor, más allá de cómo desde una visión individualista. Sí, con esto se cierra la materia de esta segunda sección y espero verles pronto. Un saludo, que estén bien, hasta luego.